Hace un par de domingos atrás veíamos el tema de Cristo como rey y como siervo y cómo él manifestaba su autoridad. ¿Se recuerdan de eso? Y nos preguntábamos quién es autoridad en nuestra vida. Y finalmente hicimos una lista de muchas cosas que hoy día tienden a ser lo que gobierna nuestros días o los que dictaminan qué es lo correcto o lo incorrecto. Y hablábamos de nuestros sentimientos, hablábamos de nuestros trabajos, hablábamos de nuestras responsabilidades y así un montón de cosas que terminamos desmenuzando y viendo que finalmente hoy día no es Cristo, por lo general, la autoridad en nuestra vida, porque dejamos que las cosas que están más a nuestra vista o más en nuestro cotidiano terminen tomando ese rol de ser autoridad en nuestra vida. Y el Señor también nos llamaba ahí a arrepentirnos y a enderezar eso, a que Cristo sea autoridad sobre nuestra vida. Y entonces todo lo demás también se puede seguir realizando, pero ahora gobernado por Dios. Y ahí todas las cosas si lo vemos siempre como un nudo, como una madeja enredada que nos tiene así como estresados, Dios mismo se va encargando de que toda esta cosa se vaya desanudando y ya lo que se veía muy complejo parece ser después muy sencillo porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos en el poder de Dios y en obediencia a Él. Pero seguimos todavía con este tema. Jesucristo, Rey y siervo para bendición de su pueblo. Esta es la serie que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar un año en este Evangelio y vamos a ir desmenuzando este Evangelio de comienzo a fin. Y hoy día terminamos al fin el capítulo 1. Nos demoramos 2 meses en el capítulo 1, pero era necesario. Hoy día llegamos al fin de esto y seguimos con este tema de la autoridad, pero ahora vamos a llevarlo un poquito más a la práctica porque el texto de hoy día, voy a ser bien sincero con ustedes, yo anoche estaba enrabiado, estaba enojado, estaba molesto porque el texto en verdad me confrontó mucho y yo de hecho me imaginaba predicándolo y me imaginaba de 2 maneras, o llorando desconsoladamente porque me doy cuenta de que no lo logro hacer, de que es algo que he descuidado en mi vida, o por otro lado con rabia, pero no con rabia contra Dios, sino con rabia conmigo mismo porque sé que es lo que tengo que hacer, pero aún así no lo hago. Y estaba con ese conflicto en mi corazón y me costó mucho, pero Dios ha sido bueno y espero que hoy día Él también me acompañe en la predicación de este texto, porque no quiero que sean mis sentimientos los que gobiernen ni modelen el texto, que sea Dios quien nos hable hoy día. ¿Ya? Y si a usted le pasa lo mismo, si al escuchar este sermón, que hoy día voy a intentar predicarlo de manera así muy calma, voy a intentar predicarlo de manera muy calma, pero sepa que en mi corazón está ese conflicto en este momento, porque me siento en falta. Si usted también se siente conflictuado, no desespere. Dejemos que el Señor también restaure nuestra vida, restaure nuestro corazón y que Él siga también guiándonos con su palabra, día a día. En esta esperanza maravillosa que tenemos de que cuando Él vuelva, todos estos errores que cometemos y con los cuales luchamos ya no van a estar porque Él nos va a restaurar por completo. Partimos con una pregunta, como generalmente lo hago. ¿Cómo hacemos realidad el gobierno de Dios en nuestras vidas? Porque todos decimos, el Señor es nuestro Rey, ¿cierto? Pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo lo sacamos de ese concepto intelectual o de esa definición que todos decimos? Sí, el Señor es nuestro Rey. El Señor o Jesucristo es nuestro Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo hoy día aprendemos también a ser discípulos de Cristo? Recordemos que Jesús está en este momento con Pedro, con Juan, con Andrés y con Jacobo, y Él le está enseñando a ser discípulos, le está enseñando también a ser pescadores de hombres. ¿Cómo nosotros llevamos eso a la práctica? Hoy día hablábamos hace un par de semanas atrás, precisamente atravesando de manera mundial una crisis con las autoridades. Y veíamos cómo en Estados Unidos se estaban realizando protestas contra Trump, protestas contra la inmigración, cómo se estaban quemando vehículos, cómo en otros lugares del mundo también se realizan protestas. En Venezuela, cuánta protesta hay que finalmente se termina apagando con la violencia y que después las noticias no lo dan por completo, porque obviamente no van a decir todo lo que ocurre allí. Y vemos que esto ocurre tanto en países de derecha como en países de izquierda. Vemos que esto pasa tanto en las ciudades muy grandes como también en pueblos pequeños. Vemos cómo finalmente esto se da
no solo en lugares donde hay escasez de recursos, sino que en lugares donde hay muchos recursos también. Y veíamos cómo incluso Elon Musk con Donald Trump quebraron su relación y parecía ahora, a la luz de las noticias, una nueva crisis nuevamente contra las autoridades. Pero hoy día estamos un paso más arriba de eso. Hoy día ya no es solamente la gente o el pueblo el que se rebela contra la autoridad o el que tiene conflicto contra la autoridad de los países. Hoy día estamos viendo que incluso las autoridades entre países están en conflicto. Y que finalmente el presidente Zelensky de Ucrania quiere ir a la Unión Europea para que le ayuden en la guerra contra Rusia. Pero la Unión Europea tampoco tiene la facultad, a pesar de que pareciera ser una institución superior a los países, como para frenar esto. Y entonces nos decimos, ¿y quién gobierna entonces? Si supuestamente la Unión Europea como que gobernaba sobre los países de Europa. Y nos damos cuenta de que hay una lucha de poderes súper grande. Lo mismo pasa ahora con Israel, Irán y Estados Unidos. Y Estados Unidos poniéndole un ultimátum a Irán. Los presidentes europeos llamando a los presidentes de Irán para poder conversar. Y finalmente el presidente de Irán dice, a ver, calmado. Yo con los europeos no tengo nada que conversar. Yo no voy a negociar con ustedes. Y vemos en este momento un tira y afloja entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Irán, porque estamos todos en este momento bajo esa amenaza de que si se desata esta bomba atómica con la que nos están llenando la cabeza día tras día en los matinales, en las noticias, en los memes, en todos lados, finalmente el mundo pareciera que va a entrar nuevamente en un colapso mundial. Y vemos como el presidente de Irán está allí echando gallitos con Israel y con Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿y entonces quién gobierna realmente? Porque Donald Trump, perdónenme, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ustedes lo saben. Yo aquí no vengo a hacerle propaganda a ninguno de los dos lados, simplemente estoy diciendo lo que veo en este momento. Donald Trump cree y se presenta como alguien muy poderoso y que finalmente es prácticamente el país que termina dándole sentido al resto de las naciones. Pero nos damos cuenta que en este momento un país como Irán le está haciendo la pelea y lo tiene como en jaque mate prácticamente. Y entonces nos preguntamos, ¿y quién gobierna realmente? ¿El diablo? De a rato pareciera que sí. Pero nosotros sabemos quién gobierna realmente. Pero si hacemos eso también con nosotros como personas, nos damos cuenta de que esas mismas crisis de gobierno, de saber quién es el que nos gobierna, también pasa al interior de nuestro corazón. Y antes de entrar en el tema si Dios gobierna mi vida o no, o si Dios gobierna mi corazón, veámoslo en cosas mucho más sencillas. Hoy día estamos en una crisis social en donde estamos viviendo en angustia, donde estamos viviendo en ansiedad, donde estamos viviendo nerviosos, donde nos cuesta dormir, donde pareciera que las cosas siempre eran para ayer y estamos viviendo una vida que siempre vamos corriendo y corriendo y corriendo y no llegamos nunca donde tenemos que llegar. Y es porque en nuestra vida también hay una lucha entre lo urgente y lo importante y no sabemos finalmente cuál de los dos nos gobierna, porque hay cosas que son importantes y que sabemos que tenemos que atender, pero siempre aparece algo urgente que viene a quitarle el control o el gobierno a lo importante y pareciera que lo importante va a tener que quedar a un lado porque esto que es urgente tengo que atenderlo primero y finalmente vuelvo a atrasarme con lo que tengo pendiente y vuelvo a decir no soy capaz de gobernar mi vida porque todo lo que pasa alrededor mío y todas las circunstancias son lo que hoy día me mueve, son lo que hoy día me afecta, son lo que tiene mi corazón apesadumbrado. Y vemos cómo esa crisis contra los gobiernos es algo real, no solo a nivel mundial, sino a nivel individual. Nuestro corazón hoy día está sufriendo porque lo gobierna cualquier cosa menos Dios. Y de hecho ni siquiera lo gobernamos nosotros. Pero cómo el Señor nos lleva hoy día a encontrar paz en su palabra, a encontrar paz en Él y a ver que en verdad todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor están siempre bajo el dominio de Él. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día en este texto que leímos. Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor Dios, Padre Celestial,
Acudimos a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, mi Señor. Nuestro corazón durante la semana descuida su comunión contigo, mi Dios. Y dejamos que tanta noticia, que tanto suceso, que tanta circunstancia a nuestro alrededor termine por alejarnos de ti, por en muchas ocasiones apagar o hacer que mengue nuestra fe. Pero mi Señor, te necesitamos, Dios. Tú eres quien gobierna todo. Y te pedimos en esta hora que utilices tu palabra, mi Dios, para hablar a nuestros corazones, para llevarnos de vuelta a ti, mi Señor. Padre Celestial, trae paz, Señor, a nuestras vidas, trae paz a nuestros corazones. Y Dios Santo, que no sea yo hoy quien hable, sino que seas tú, mi Señor, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de tus hijos, renovando nuestra fe y también atendiendo, Señor, a los problemas que cada uno de nosotros está pasando. Dios, tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, por favor. Somos hijos necesitados y te necesitamos. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser humildes hoy delante tuyo y que tu palabra, por favor, mi Señor, traiga ese consuelo y esa fortaleza que nuestro corazón tanto necesita y que solo tú eres capaz de darnos. Cuídanos, por favor, Dios Santo, y que tu palabra hoy día sea predicada. Ayúdame a ser un instrumento, mi Dios, en tus manos, a través del cual tú, mi Señor, una vez más, hables a tus hijos. Gracias por todo te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedamos la semana pasada con que Jesús había terminado el día de reposo, había comenzado el día domingo, que para ese momento era el primer día de la semana, ¿cierto? En ese tiempo la iglesia se congregaba los días sábados porque Cristo todavía no había resucitado. Cuando Cristo resucita, la iglesia se empieza a reunir los días domingos, porque Cristo en el primer día de la semana inaugura una nueva creación y la iglesia se empieza a reunir ahora en este primer día manifestando que hay una nueva creación también. Pero en el Antiguo Testamento la iglesia se reunía los días sábados. ¿Por qué? Porque era el día de descanso que Dios le había dicho que ese día no hicieran nada. Era un día para tener intimidad y comunión con Dios. Y Jesús en este día de descanso había ido a una sinagoga, había enseñado con gran autoridad, había expulsado un demonio, después se había ido a la casa de Simón, si no me equivoco, había sanado a la suegra que estaba enfermita, y después llegaron a esa casa una multitud de gente de ahí de Capernaum, que decíamos que era una ciudad muy grande, con un puerto, con mucho negocio, de comercio, con mucha gente de diferentes lugares, era como un Valparaíso. Y todos llegaron a la casa a llevarle los enfermos y los endemoniados para que Jesús los sanara, y Jesús estuvo toda la tarde hasta el anochecer allí, sanando enfermos y expulsando demonios, mostrando cómo Él tiene autoridad sobre todo esto. Y ahora nos encontramos en el versículo 35 con la continuación de este mismo día. Seguimos todavía en el mismo día, vamos viendo sábado y domingo en la vida de Jesús, en el comienzo del ministerio de Jesús. Y ahora nos dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. El día anterior había sido agotador. Jesús no había parado, había estado todo el día trabajando a pesar de que era el día de descanso, pero había estado trabajando, manifestando el poder y la gloria de Dios. Pero ahora Jesús, después de este día tan agotador, se levanta muy temprano, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y se levanta solito, no le dice a los discípulos. Y salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y vamos viendo aquí algunas cosas que son importantes. Un pequeño contraste con nosotros. Cuando estamos muy agotados al otro día, no nos habríamos levantado temprano. Menos si todavía estaba oscuro. Nos habríamos levantado a las 12 y a almuerzayunar. ¿Cierto? ¿Sí o no? Seamos sinceros, si así somos. Pero Jesús aquí tenía otra prioridad. Él en su ministerio quería ir y predicar, pero la gente ahora lo estaba buscando solo por obtener sanidad. Y eso también era una tentación para Jesús. A veces nos cuesta ver esto porque decimos, no, Jesús era Dios, no podía ser tentado. Si Satanás fue a tentar a Jesús, es porque Jesús sí podía ser tentado. Recordemos que cuando Dios, en la segunda persona, en el Hijo, asume nuestra naturaleza, la asume también con todas sus debilidades. Entonces la tentación de Satanás a Jesús era una tentación real. Y en este momento Jesús, que se estaba haciendo famoso,
también podría estar sufriendo con eso o luchando con esto. ¿Sigo con esto o no sigo con esto? Porque esto me podría ayudar en mi ministerio, pero tal vez también me podría estorbar en mi ministerio, porque tal vez la gente ya no me va a querer escuchar cuando yo predique, tal vez solo me van a buscar para que yo los sane. Y esto podría ser una de las luchas en el corazón de Jesús en ese momento. Pero Jesús ante esta lucha lo que hace es retomar sus prioridades. Y Él, siendo Dios encarnado, va a buscar a Dios en soledad. El Hijo va a buscar al Padre y va a tener un tiempo de intimidad con el Padre en donde Él se pone a orar, en donde Él se pone a buscar la voluntad del Padre y no a hacer las cosas a la pinta de Él. Y vamos viendo aquí, de alguna forma, cómo se muestra el gobierno de Dios sobre sus hijos. Y llega a un lugar solitario. Lugar solitario podría traducirse también como un lugar desértico o un lugar aislado. La idea es que Jesús no se puso a orar en un lugar que era fácil de encontrar. No era como que alguien fuera pasando, ¡ah, míralo, ahí está orando, el que nos sana a todos! ¡Eso, compadre, recargue fuerzas porque a la tarde se viene de nuevo! No. Jesús de verdad quería tener un tiempo de intimidad y de comunión con el Padre, y Él se aleja a un lugar muy solitario donde fuera difícil de encontrar para Él poder disfrutar de una comunión íntima con Dios. Él no quería hacer esto algo público, algo que fuera para la vista de los demás, para que siguiera aumentando su popularidad o su fama. Él lo quería hacer precisamente para tener un tiempo real de intimidad con Dios, un tiempo de verdadera soledad con el Padre. Y allí oraba, conversaba con Dios, buscaba su voluntad, y Él nuevamente entonces se ponía en sintonía y en armonía con el plan del Padre para salvarnos a nosotros, y no para lo que la humanidad le estaba ofreciendo a Cristo en este momento. Pero continúa el texto, versículo 36. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Aquí la palabra buscar es una palabra que igual tiene un sentido así como súper fuerte. Es como si estuvieran buscando de manera afanosa. Es como cuando alguien sale a cazar y está así como muy atento de no se me va a arrancar, esta presa no se me va a arrancar, esta no se me va a arrancar. Voy a estar aquí así, pero donde lo pilla le disparo porque no se me va a arrancar. La idea es eso, es salir a buscar con un afán muy grande. Es como incluso así como estar encerrado en nuestra cabeza con esto. Así que nos muestra aquí que Simón y sus compañeros andaban afanosos buscando a Jesús. No era que ellos simplemente salieron a caminar a ver si es que se lo topaban. Ellos estaban con esto aquí en su cabeza. ¿Dónde se habrá metido? Hay que pillarlo, hay que encontrarlo. ¿Por qué se nos arrancó? ¿Por qué salió sin avisarnos? Vamos a buscarlo. Y ellos estaban con esta intención en su corazón. Pero el versículo 37 nos muestra el por qué. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Recordemos que hace un tiempo atrás veíamos que ser discípulo también era ser siervo de su maestro. Y que eso llevaba un sentido de respeto súper grande. Aquí, en el texto griego, se utilizan términos que son no de respeto, ¿ya? No es que le hayan hablado de manera irrespetuosa, pero sí se muestra que se pasó un poquito más allá de ese límite que debiese existir entre maestro y discípulo. Como que se pasó de confianza Simón y los discípulos. Como confianzudo, exacto. Y de hecho cuando le dice, todos te buscan, se entiende aquí por las palabras que se utiliza que incluso es como una reprimenda velada, es como que le están diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú deberías estar allá si están todos buscándote. Y como que Simón y los demás están un poco enojados incluso con Jesús, ¿cómo se te ocurre venirte para acá solo? Mira el éxito que está teniendo el ministerio, tú deberías estar allá y seguir trabajando por esto. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí hay una falta de respeto contra Jesús. Y nos damos cuenta cómo los discípulos todavía no entendían cuál era realmente el ministerio de Jesús. Y como ellos tampoco estaban entendiendo cuál iba a ser el ministerio de ellos cuando fueran pescadores de hombres. Porque ellos habían ahora agarrado la mentalidad que la gente de la ciudad de Capernaum estaba teniendo. La gente quería ser sanada y quería ver expulsiones de demonios. Y los discípulos aquí entraron a patapela y agarraron vuelo y después buscaban a Jesús. ¿Qué estás haciendo acá? Anda a expulsar demonios y seguir sanando gente. Si tú vayas a ser el rey tenéis que demostrarlo. Y como que se enojan. Pero fíjense en el versículo 38. Jesús les respondió,
vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Primera cosa que me llama la atención. Yo en mi pecado, si yo hubiese sido maestro y llega un discípulo a pintarme el mono, como se dice, yo lo habría exhortado de vuelta. ¿Y a quién le venía a hablar de esa manera? ¿Ah? Sí, pues. ¿Ah? ¿Y a quién le he ganado? ¿Ah? A ver, pues muéstrame cuánto hay sanado vos, pues. ¿Cuántos demonios hay echado tú, ¿Cierto? Pero seamos sinceros, si así somos nosotros, ¿sí o no? Sí, es verdad. Pero Jesús aquí no responde de mala manera. Esto es rollo mío, se los digo. Voy a ser muy transparente, el texto no lo muestra, pero yo creo que Jesús precisamente no responde de mala manera, porque como había estado orando, había recargado nuevamente su corazón de amor y de misericordia en el Dios Padre. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa de repente cuando logro tener esas rachas de harta comunión con el Señor, traer sanidad a todas las personas en ese momento. Nosotros sabemos que la sanidad va a llegar por completo cuando Cristo vuelva y la creación sea restaurada y nuestros cuerpos sean resucitados, si es que no estamos vivos en ese momento. Pero en ese momento la prioridad no era liberar a todos de la enfermedad. La prioridad era ir y predicar el reino de Dios al cual se entra por arrepentimiento y fe, como nos decía Marcos en los versículos 14 y 15. Y aquí Jesús vuelve entonces a establecer sus prioridades al estar en comunión con Dios. Y le dice también a sus discípulos, no se dejen, básicamente esto es lo que le está mostrando, no se dejen llevar por lo que la sociedad quiere. Fíjense en lo que el reino de Dios tiene como prioritario. Vayamos a otro lugar, porque aquí en Capernaum ya lo prediqué, lo escucharon, lo vieron y tienen testimonio de que esta predicación es real, porque incluso tienen ahora el testimonio de las sanidades y la expulsión de demonios. Pero hay otros lugares donde no han podido hacerlo y no han podido ver cómo el Evangelio es real, cómo el reino de Dios es algo real. Entonces, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique. Y aquí vamos viendo prioridades del reino de Dios. La predicación, la exposición, la proclamación de Cristo como el verdadero Rey de la creación. Como este reino de Dios no es un reino simplemente que está en el papel, sino que es algo real. Un reino al cual todas las personas tienen acceso si se arrepienten de sus pecados, si creen en Cristo como el Señor y Salvador. Y no hay otra forma de entrar a este reino. Y Cristo, el mismo Rey de esto, en este momento de manera humilde, como heraldo, como mensajero, siendo Él el Rey, como mensajero, siendo Él el Rey, actuando como siervo, es quien se propone ir a los diferentes lugares a anunciar esta realidad. Y en esto también le dice a sus discípulos, porque para eso he venido. Esa es la prioridad. Y entonces fue por toda Galilea, ya no solo en Capernaum, que era una de las ciudades de la región de Galilea, sino que fue por todos los pueblitos que habían allí, grandes y chicos. No había aquí tampoco discriminación. Este pueblo que va a entrar aquí, son como 5 pelagatos, no, que les vamos a ir a predicar. No, Jesús iba por toda Galilea, buscando todo tipo de personas, predicando en sus sinagogas, es decir, yendo a los lugares donde el pueblo de Dios se reunía los días sábados, y él en su carácter y en su autoridad de rabino, enseñando ahora el Evangelio, y además manifestando este poder real de Dios, manifestando el poder real del Evangelio, manifestando la verdadera autoridad de este rey a través de la expulsión de demonios. El Evangelio, el anuncio del reino de Dios, traía señales que lo confirmaban frente al resto de la gente. Y esta era la prioridad para Jesús, predicar el reino de Dios y mostrar que esto era una realidad y que este rey, que en este momento estaba actuando como siervo, tenía la autoridad incluso de sacar demonios. No había nada que pudiese frenar a este rey. Esta era la prioridad. ¿Sanar enfermedades es bueno? Sí. ¿Pero era lo principal? No. Porque tú puedes ser sano y no ser salvo. ¿Y qué cosa es más importante? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo pero perdiese su alma? De nada. Entonces la prioridad era anunciar este reino, este rey a través del cual hay salvación. ¿Y habrá sanidad en esta vida?
Tal vez. Pero tenemos la certeza de que cuando el reino de Dios se establezca ahora de manera plena, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, sí habrá sanidad para todos los que estén presentes en ese reino. ¿Cómo vamos hasta ahora con la exposición del texto? ¿Bien? ¿Se va entendiendo de buena manera? Ahora Marcos nos muestra un acontecimiento que no ocurre en el mismo día. Versículo 40, Marcos ahora nos dice un acontecimiento que sucede durante uno de estos viajes en los que Jesús va por toda Galilea predicando. ¿Ya? Esto no ocurre durante las mismas 24 horas. Aquí termina este relato cronológico que Marcos nos había hecho. Y nos empieza ahora a mostrar acontecimientos que suceden mientras Jesús va predicando. Y hoy día nos topamos con este leproso que yo creo que es como famoso, ¿no? Entonces, versículo 40. Mientras Jesús iba por toda Galilea predicando y expulsando demonios, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay algunas cosas que son contextualmente súper importantes. Jesús en este momento estaba yendo a las ciudades, a los pueblos. Jesús no estaba fuera de las ciudades predicando. Él estaba al interior. De hecho, él estaba yendo a las sinagogas. Entonces, probablemente esta escena con la que nos encontramos en este momento no se da fuera de una ciudad, se da al interior de una ciudad. Y los leprosos estaban por ley condenados a vivir fuera de las ciudades. Ellos no podían ingresar, porque ellos eran gente impura, gente contaminada, y que su presencia incluso era riesgo de contagio. Ellos tenían que estar, si se topaban con otra persona, a 50 pasos mínimo de otra persona. Y de hecho, si el leproso veía a otra persona, tenía que gritar y anunciar su condición. ¡Impuro! ¡Impuro! Para que la persona que iba pasando, que tal vez no lo sabía, estuviese en conocimiento de que allá había un leproso. Los leprosos eran gente que, cuando eran diagnosticada por los sacerdotes con esta enfermedad, tenían que abandonar todo. Porque estas personas antes vivían en medio del pueblo. Si tenían familia, si tenían esposas, si tenían hijos, en el momento en que ellos son diagnosticados, ellos tenían que abandonar a su esposa y a sus hijos e irse a vivir aislados, fuera del pueblo. Si no había ningún otro leproso, esta persona estaba condenada a vivir sola, aislada en el desierto. Si había más leprosos, probablemente había una comunidad allá en la cual podían encontrar también compañerismo. Pero si no, no. Era gente que tenía que vivir cubierta hasta taparse la boca. Porque incluso, Dios en su sabiduría, sabía que estos virus también se transmiten por el aire. Era gente con la cual tú no podías hacer tratos, no podías relacionarte. Si estabas de cumpleaños y tu amigo había sido diagnosticado con lepra, olvídalo, no lo puedes invitar. Era gente que estaba condenada no solo a aislarse familiarmente y socialmente, sino también religiosamente, porque los leprosos no podían entrar al templo ni podían participar del culto al Señor. No podían ofrecer sacrificios, no podían nada. Si habían fiestas nacionales, no podían participar de las fiestas. Era gente que vivía totalmente aislada. Eran zombies, eran muertos vivientes. Y muertos en todo sentido, muertos en el sentido emocional, porque sus sentimientos, por mucha pena que él sintiera por no poder ver a su familia, no podían ser tomados en cuenta ni ser atendidos. Eran muertos de manera social, porque esa persona ya no podía tener relación con nadie. Eran muertos religiosamente, porque ellos ya no podían participar del culto al Señor, no podían ir a la sinagoga, no podían ni siquiera ir al templo a ofrecer un sacrificio. Nada, nada. Los leprosos eran muertos vivientes, condenados a vivir de manera aislada. Pero aquí el versículo 40 dice: un leproso vino rogando a Jesús. Lo que el texto está mostrando es que este leproso, sabiendo todo lo que su condición conllevaba, pasó por alto todas estas reglas. Y probablemente si había una multitud en ese momento alrededor de Jesús, él se metió entre medio de la multitud y pasó por encima de todas estas normas sanitarias, ceremoniales, sociales. Y si la gente lo vio, probablemente la gente se apartó para que este tipo pasara. Si el leproso tenía que estar a 50 pasos de otra persona, que el leproso no respetó esto, llegó y se paró al frente de Jesús al punto de que Jesús lo escuchó sin la necesidad de que el leproso gritara. Este leproso no respetó nada. Él simplemente quería ir
a ver a Jesús. Pero también hay cosas bonitas que muestra este leproso dentro de su desobediencia. Dice que arrodillándose, una muestra de humildad, una muestra de reconocimiento de que la persona que está enfrente tuyo es autoridad. Arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no le dijo, yo sé que tú tienes poder para limpiarme, así que límpiame ahora porque no sabéis la cantidad de años que he vivido de esta manera. El leproso no viene y le da una orden a Jesús. Le pidió humildemente y de hecho se somete a la voluntad de Cristo porque le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si Cristo le hubiera dicho, ¿sabéis qué? No quiero porque acabáis de romper todas las normas, habría estado válido. Hay otra cosa que muestra este leproso, muestra una fe súper grande. Porque él no le dice a Jesús, ¿será que tienes la autoridad o el poder para limpiarme? El leproso aquí no duda. Sabe que Cristo tiene ese poder. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjense en el versículo 41, y esto a mí me vuela la cabeza. Cristo, viendo que en verdad este leproso transgredió todas las leyes que Dios mismo había dado en el Antiguo Testamento, en vez de enojarse con el leproso y de reprocharlo, en vez de decir, agarren piedras porque este está faltando a la ley y es digno de la pena de muerte porque si no nos contagia a todos, lapidémoslo. En vez de decir eso, que probablemente habría sido lo que nosotros habríamos dicho porque nos habría dado miedo estar frente a un leproso, Cristo, al ver la necesidad de esta persona y la condición en la que se encontraba, sintió compasión, no rabia. Y fíjense en esto, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Tan grande fue la compasión que sintió Jesús en este momento por este muerto viviente. Quizás cuántos años llevaba este leproso sin sentir el contacto humano. ¿Cuántos años llevaba esta persona sin recibir un abrazo, sin que le estrecharan la mano, sin que alguien le palmeara el hombro? ¿Cuánto tiempo llevaba sin que alguien le hiciera cariñito en la cabeza, sin que alguien, no sé, lo ayudara a pararse? Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Jesús no solo sana su cuerpo de la enfermedad, Jesús en este momento también atiende a esa necesidad emocional que la persona tenía. Y en su compasión, Cristo muestra un amor maravilloso, atendiendo a la totalidad de su persona. No solo a su cuerpo y la enfermedad que su cuerpo cargaba, atendiendo también a la necesidad que su corazón sentía en ese momento. Él quería volver a ser parte de la sociedad, él quería volver a estrechar la mano con alguien, él quería volver a ver a sus seres queridos si es que los tenía. Y Jesús lo sabía. Y el dolor que él sentía en este momento, Cristo lo atendió, Cristo lo tocó, Cristo le pone la mano encima. ¿Qué toque más maravilloso? ¿Qué muestra de amor más grande? Mientras todo el resto se hizo a un lado para que el leproso pasara y lo miraban con rabia o con temor, Cristo lo mira con amor y no se aleja. Por el contrario, se acerca al punto de tocarlo. ¡Qué maravilla! ¡Cuán grande el amor de nuestro Señor! Pero fíjense en esto también. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Ni una resistencia a la enfermedad contra el poder de Cristo. Ni siquiera fue necesario que hiciera un ritual, que llamara a otros sacerdotes, que prendiesen incienso. Nada. Que hicieran rituales, ¿no es cierto? No, que vamos a quemar aquí, va, compadre, tírese en la cama, vístase de blanco, ponga vela alrededor de la pieza. Nada de eso. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Pero hay otra cosa importante acá. La gente no tocaba a los leprosos porque la lepra es contagiosa. Y el tacto con otro leproso era hecho de tú tener todo este temor de que te ibas a contagiar. Aquí vemos cómo lo impuro terminaba contaminando lo que era limpio en la sociedad. Pero en Cristo vemos cómo lo impuro queda purificado en el toque de nuestro Señor. Cuán grande el poder de Cristo. Pero fíjense también ahora cómo Jesús, versículo 43, y ya casi vamos llegando al final de la exposición del texto. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Aquí está muy buena la traducción porque precisamente en el griego tiene la intención de que Jesús fue como duro, estricto, ya había mostrado compasión, había mostrado amor, había sido benevolente con este que transgredió todas las leyes, pero ahora que estaba sano
y que podía volver a ser parte de la sociedad, Cristo también lo trata ahora con una severidad que era necesaria en ese momento. Jesús lo despide amonestándole severamente. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Así como Jesús había establecido y había ordenado sus prioridades cuando estuvo en comunión con Dios y en la búsqueda del Padre, aquí Jesús también ahora muestra su voluntad también divina, siendo Dios encarnado, a este que se acababa de presentar delante de Dios, para también conocer la voluntad de Dios. Si quieres puedes limpiarme. Si quiero, se limpió. El Antiguo Testamento dice que cuando alguien era leproso y Dios lo sanaba, porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Los que se sanaban de la lepra era solo por milagro. No había tratamiento médico para esto. Si alguien quedaba sano de la lepra era solo por la acción de Dios. Y cuando un leproso en el Antiguo Testamento quedaba limpio, antes de cualquier cosa lo que tenía que hacer era ir al templo donde el sacerdote, presentarse para que el sacerdote lo examinara. Si el sacerdote decía, efectivamente estás limpio, en tu piel no hay ninguna llaga, no hay ninguna herida, no hay muestra de tu enfermedad, entonces anda y límpiate, purifícate. Aquí tenían que hacerse un baño con agüita. Una forma de ilustrar cómo Dios los había limpiado. Pero después de eso tenían que tomar un par de pajaritos, ir y ofrecerlos también en sacrificio en el templo, como muestra de que en verdad esta limpieza que ellos habían tenido también había tenido o iba a tener un precio de sangre, que nosotros sabemos después que es Cristo el que hace esto. Esto es lo que está aquí así Jesús amonestando al leproso. No le digan nada a nadie, o sea, antes de contárselo a cualquier otra persona, cumple con lo que Dios nos manda. Porque esta es la prioridad, rendirle la gloria a Dios a través de la obediencia a su palabra, no a través de cómo nosotros creemos que las cosas se hacen. Muestras al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Cuando el sacerdote decía, esta persona es limpia, esa persona podía volver a su casa, podía retomar su matrimonio, podía volver a vivir con sus hijos, podía volver a juntarse con sus amigos, a participar de los cumpleaños, de los almuerzos comunitarios, podía volver a participar de las fiestas nacionales, podía volver al templo a rendir culto al Señor. Era prácticamente resucitar. Pero la prioridad en esta resurrección que estamos viendo del leproso era ir y darle la gloria a Dios, antes de ir a meterte entre medio de la gente y contar cómo Dios lo había hecho contigo. Por eso es que Jesús aquí lo amonesta de manera tan severa, porque Jesús tiene claras las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La gloria de Dios. Pero fíjense el versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas las partes. Pero qué tontera. Jesús queriendo ir a proclamar el reino de Dios a todos los pueblos, y ahora por la desobediencia de uno que recibió la bendición y el favor de Dios, Cristo se ve interrumpido en su labor y ahora él tiene que quedarse afuera. Perdón que lo diga de esta manera, y lo voy a presentar de manera muy breve, pero hermanos, hermanas, nuestra desobediencia al Señor estorba en los propósitos de la proclamación del reino de Dios, incluso hoy día. Nuestra desobediencia al Señor, el dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestra alegría, como le pasó aquí al leproso, en vez de dejarnos guiar por Dios y por lo que Él nos manda, estorba en la misión de Dios. Y si nos gustaría ver que nuestro Señor es reconocido en todo lugar y que la tierra ojalá disfrutara de la paz y de la comunión que Dios nos puede dar, nosotros somos el primer obstáculo que existe para eso, porque somos desobedientes delante de Dios. Si nosotros obedeciéramos a las prioridades que Dios nos muestra en su palabra, Cristo sería proclamado no solo a través de nuestra boca, sino también a través de nuestras acciones. Y nuestra vida por completo sería un testimonio viviente de que Cristo reina y gobierna en este mundo, así como ahora lo era la sanidad del leproso.
Pero somos igual que este leproso. Somos igual que este leproso. ¿Se dan cuenta porque yo estaba como enrabiado, dolido? No puedo evitar verme reflejado en él. No lo puedo evitar. ¿Ha disfrutado usted de la bendición del Señor? ¿Ha disfrutado de su bondad? ¿No era usted también un muerto en vida que ahora disfruta de la resurrección y de la nueva restauración que le permite ser parte de este pueblo? Así como lo fue el leproso en ese momento. ¿Y cómo gobierna Dios en nuestras vidas entonces? Y al final terminamos haciendo un daño gigante. Porque cuánta gente allá afuera que necesita escuchar de este Señor, que sana el corazón. De este corazón que se atreve a tocar al leproso, a atender la necesidad que él tenía. A ver cómo sus emociones estaban en ese momento dolidas y el atreverse a consolarlo y a mostrarle amor. Pero nosotros en nuestra desobediencia estorbamos en todo esto. Que el Señor tenga compasión de nosotros así como la tuvo del leproso. Y que nos permita también restaurar esto que hoy día podemos ver que es una falencia en nosotros. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo hacemos realidad el gobierno de Dios en nuestras vidas? ¿Obedeciendo? ¿Ya? ¿Siendo prudentes? ¿Vale? ¿Haciendo lo que nos dice? Muy bien. ¿Buscando intimidad en el Señor? ¿Cómo se aplica el texto que hemos estudiado hoy día ya de manera más específica? Porque hemos visto algunas cositas que en verdad nos van como doliendo en el camino, pero son necesarias que las veamos. Versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. ¿Qué podemos sacar de este versículo? ¿Qué es lo que Marcos nos quiere mostrar? ¿Cómo gobierna Dios sobre mi vida? Viviendo una vida de relación con Dios. Relación, comunión, tómelo como sinónimo si quiere, pero hoy día quise utilizar la palabra relación para darle precisamente este énfasis, de que esto es algo que también es intencional de parte nuestra. Esto no es algo que se nos va a dar de manera natural, porque nuestro corazón pecaminoso precisamente quiere desobedecer, quiere simplemente hacer lo que nos gusta y quiere encontrar fama, así como lo estaban encontrando los discípulos en ese momento. Pero mantener una relación con Dios, eso es lo que de verdad muestra y hace que el gobierno de Dios sea una realidad sobre mi vida. Porque yo puedo creer en el Señor, pero si no voy a dedicarme a tener una relación viva con Él día a día, si no voy a dedicarme a buscarlo todos los días, si no voy a dedicarme a derramar mi corazón delante de Él, a contarle mis penas, a contarle mis sufrimientos, a buscar su voluntad, a pedirle perdón cuando he fallado, a volver a recordar su amor y su perdón. Si yo no busco a Dios para que Él me guíe día a día, si yo no voy como el leproso a arrodillarme delante del Señor, entonces yo no estoy viviendo ni disfrutando de la relación que hoy día puedo tener con Dios, precisamente porque Cristo tuvo que quedarse afuera. ¿Cómo gobierna hoy día Dios sobre mi vida? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de tener una relación conmigo. Y en esto tenemos que ser súper sinceros. Es responsabilidad nuestra buscar a Dios, porque Dios ya vino a buscarnos y ya nos restauró y ya nos dio nueva vida y ya nos sanó. Y hoy día ya tenemos esa esperanza maravillosa de saber que Cristo va a volver y que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero mientras estoy aquí en este mundo corrompido, mientras mi corazón sigue sufriendo y mientras sigue dándome rabia y mientras sigo sintiéndome solo y mientras sigo sufriendo y rabiando conmigo mismo porque las cosas no salen como yo quiero, ¿cómo busco al Señor? ¿Cómo dejo que Él gobierne sobre mi vida? ¿Cómo dejo que Él atienda esa necesidad que mi corazón tiene? De manera intencional buscándole y disfrutando de la relación que hoy día puedo tener con Él. Porque así como el leproso fue prácticamente resucitado, yo también fui resucitado espiritualmente. Y si yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados, hoy día soy hijo y un hijo amado. Y un hijo que tiene a su padre allí, al alcance de doblar mis rodillas y de abrir mi corazón delante de él. Pero carajo, no le sacamos provecho. Y nos llenamos la boca hablando de la gloria de Dios. Y nos duele sentir que nuestra vida no tiene sentido. Y nos sentimos vacíos por dentro. Y como que sentimos que no tenemos propósito y que en verdad como que la vida no vale nada.
O incluso miramos al Señor y decimos, ya, Señor, vuelve pronto porque estoy chato de esta cuestión. Señor, ¿hasta cuándo este mundo está tan malo? Y que dejamos que las circunstancias reinen sobre nuestro corazón y miramos a Cristo y a nuestro Señor como si fuera simplemente una herramienta para encontrar alivio temporal. Como si fuera prácticamente un paracetamol ante el sufrimiento que hoy día experimentamos en el mundo. El leproso mostró mucha más humildad que nosotros delante del Señor. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos? No sé si les pasa, pero hay días en los que yo me despierto incluso antes de que suene la alarma porque me acuerdo de todo lo que tengo que hacer. ¿Quién está gobernando mi vida en ese momento? ¿Cómo gobierna Dios sobre nuestros corazones hoy día? Precisamente en buscarle, en disfrutar de esta relación con Él, en apartarnos en soledad, en no buscar la fama, en saber que nuestro Señor vino Él a nuestro encuentro, Él vino a buscarnos, Él nos adopta como sus hijos y nosotros sacarle provecho a eso, sacarle provecho. Disfrutar de ese amor que Él tiene por nosotros y que día a día sabemos que está ahí a disposición nuestra. Aun cuando pecamos y cuando nuestro pecado nos dice, no te acerques, ¿cómo te vayas a acercar si volviste a fallar? Nuestro Señor nos dice, mis misericordias se renuevan cada mañana. Y cuando nosotros decimos, Señor, hoy día no te voy a buscar, me voy a hacer el loco porque yo sé lo que hice. ¿Quién está gobernando sobre nuestra vida en ese momento? Si las misericordias del Señor se renuevan cada mañana en nuestras vidas, ¿no podemos entonces cada mañana también acercarnos a buscarle, independiente de lo que hayamos hecho y del error que hayamos cometido? ¿No está su perdón y su compasión de nuevo ahí disponible para nosotros cada día? ¿No está esa sanidad no solo física, sino esa sanidad emocional, esa sanidad que nuestro corazón necesita, ese consuelo, ese toque del Señor que una demostración de amor no está ahí disponible todos los días? ¿Cómo gobierna Dios sobre nuestra vida entonces? ¿Cómo lo hacemos una realidad? Viviendo de manera intencional una vida de relación con Dios. Y nosotros podemos acercarnos al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, porque así como esto que parecía imposible de sanar a un leproso fue hecho por Cristo en una simple orden, Dios también tiene el poder para atender cualquier cosa que nosotros estemos atravesando. Y aunque su voluntad fuera de decirnos, no te voy a librar de esto, nuestro corazón sí puede encontrar consuelo y fortaleza en saber que Dios está con nosotros y que Él es quien nos acompaña en medio de esa situación. Pero esa fortaleza, ese consuelo solo lo vamos a encontrar cuando nos relacionemos con Él, cuando vivamos una vida real de hijos delante de Él. Y no simplemente con Dios como una herramienta más de las que tengo a mi alcance para salir adelante de mis problemas. No vivamos una vida de cristianos dominicales. Que cada día sea un momento para cultivar nuestra relación con Dios, para que nuestro corazón acuda a Él, para que nuestro corazón quiera encontrar su voluntad, para que nuestro corazón ordene sus prioridades en base a lo que Él quiere para mi vida y no lo que yo quiero. Porque eso es lo que vemos en Cristo cuando Él se acercó al Padre a orar. Ante esta tentación que Jesús estaba experimentando, de que su fama siguiera creciendo y de que tal vez esto facilitara su labor acá en la tierra, tal vez Él ni siquiera iba a tener que pasar por la cruz, total iba a ser tan famoso que todos lo iban a aceptar como el Mesías. Y Él iba a poder escapar a este momento de dolor y de sufrimiento. Pero Él sabe que esto no era la voluntad del Padre. Era necesario que Él entregara su vida por nosotros porque en su sangre está el pago de nuestros pecados. Y si Cristo no hubiera ido a la cruz, nosotros no habríamos tenido vida eterna. Y Jesús lo sabía. Y ante esta tentación de poder escapar de la cruz, Cristo no lo hace porque Él en oración busca la voluntad del Padre y Él ordena nuevamente de sus prioridades. No voy a seguir sanando gente, voy a seguir predicando de este evangelio, del reino de Dios en el cual hay entrada a través del arrepentimiento y la fe. Y hoy día tengo que hacernos nuevamente ese llamado. Si usted no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, este es el momento. Arrepiéntase. Pero arrepiéntase no por temor al castigo. Arrepiéntase porque logra ver cómo el amor de Dios hoy día le ofrece nueva vida.
Le ofrece una relación personal e íntima con Dios. Le ofrece un propósito para su vida, mostrar el reino de Dios. Y le muestra nuevamente que todo lo que nosotros hacemos sí puede ser para la gloria de Dios, cuando en nuestras vidas damos testimonio de que Cristo gobierna. Y cuando disfrutamos de eso, entonces todos esos vacíos que experimentamos, todos esos sinsentidos, todos esos días en los que no queremos hacer nada, encuentran nuevamente significado y propósito en Dios, porque Él gobierna nuestras vidas. Viva una vida de relación con Dios. Búsquele a diario, búsquele en toda situación, en las malas y en las buenas. Búsquenle en la alegría y en la pena. Búsquenle en la abundancia. Búsquenle en la escasez. Búsquenle en la sanidad. Búsquenle también en la enfermedad. Búsquenle en el compañerismo. Búsquenle también cuando esté solito. Búsquenle cuando la enfermedad sea corporal. Búsquenle también cuando la aflicción sea del corazón. Porque así es como vivimos una vida en la que el gobierno de Dios se hace real. Cuando dejamos que Él tome el control de todo nuestro ser. Me he extendido un poco con el sermón, por favor, perdónenme. Hay algunas cosas que quiero mostrarle que no son una vida de relación con el Señor y en las cuales nosotros constantemente caemos de manera errada. Fijémonos en los discípulos. Todos te buscan. ¿Por qué? Porque hay que ir a sanar a los enfermos y hay que ir a expulsar a los demonios. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como los discípulos? Preocupados de lo que hay que hacer. Iglesia, ocupación no es lo mismo que relación. Por lo general nos preocupamos de hacer algo para el Señor, de tener algún cargo en la iglesia o algún puesto en el cual servir. Y creemos que porque estoy ahora sirviendo en la iglesia o sirviendo en algún lugar, entonces estoy bien con Dios. No, queridos. Ocupación no es lo mismo que mantener una vida de relación con Dios. Y nuestras prioridades son claras. Viva en comunión con su Señor. Y entonces trabaje para Él. ¿Cuántas veces caemos en esta tentación? No, si yo estoy bien con el Señor. ¿Por qué? No, porque estoy haciendo esto para la iglesia. Toda la semana estoy encargado de esto. No, querido. Mantenerte ocupado no es lo mismo que mantener una vida de relación con tu Señor. Fijémonos en la multitud. Querían que Jesús las sanara. Restauración no es lo mismo que relación. Jesús sanó a cuántas personas, no sabemos. El texto decía que toda la ciudad se había acercado en la perícopa anterior, en el texto anterior, para que Jesús los sanara. Quizás cuántas de esas personas, como nos pasa a nosotros de repente, es como que, sí, yo soy hijo de Dios, ¿por qué? No, porque yo me bauticé cuando niño. Ya, pero ¿y hoy día lleváis una vida de relación con Dios? No, pero yo ya estoy bautizado. Yo ya estoy bautizado. Estoy listo. No, si yo creo en Dios, yo creo en Dios. Restauración no es lo mismo que una vida de relación. Y a veces también nos quedamos quietos y nos quedamos conformes con esto. Ah, es que el Señor una vez me sanó. Entonces, estoy bien con el Señor. No, querido. No, querida. El Señor te puede haber mostrado compasión, puede haber atendido a tu enfermedad, a tu dolor, puede haber atendido a tu aflicción. Pero eso no significa que tú hoy día estés viviendo una vida de relación con el Señor. Si el Señor te mostró su favor y fue bueno contigo, entonces ríndete delante de Él. Y deja que Él gobierne tu vida también. No creas que porque te sanó una vez, eso significa que ya estás listo. Por otro lado, en esta distinción entre restauración y relación, también tenemos que tener cuidado con esto. Y esto es algo culturalmente cristiano que se ve mucho. Nos confiamos de nuestro testimonio y creemos que por andar contando nuestro testimonio una y otra vez, o porque el Señor alguna vez me hizo bien y yo todavía lo tengo presente en mi vida, yo soy hijo de Dios. Queridos, contar el testimonio no es lo mismo que vivir una vida de relación con el Señor. El Señor
¿Te sanó? Genial. ¿Tienes un testimonio que contar? Maravilloso. Solideo gloria. Toda la gloria para el Señor. Pero no dejes que tu vida pare ahí porque te vas a volver a enfrentar con los mismos males y con las mismas aflicciones. Busca al Señor y que ese testimonio que hoy día tienes se alimente también de tu relación con Dios, para que ese testimonio puedas irlo renovando constantemente a medida que vas viendo cómo Dios obra en tu vida a diario también. Restauración no es lo mismo que relación. No nos quedemos solo con nuestro testimonio o con cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Busquemos a Dios día a día y vivamos una relación real con Él. Transacción no es lo mismo que relación. Y aquí fijémonos en el leproso. El leproso se acerca, pero de una manera envidiable, que de verdad para nosotros debiese ser envidiable. Él pasa por sobre todas las normas porque sabe que el que está ahí tiene el poder para sanarlo, y él muestra la humildad de arrodillarse, de someterse a su voluntad, de incluso reconocer el poder que tiene. Pero después de que consigue lo que él quería, hizo lo que quiso, a pesar de que Jesús mismo le estaba dando una orden en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros nos relacionamos así con Dios? Oh Señor, estoy atravesando este problema. Sí, mi Dios, te voy a buscar. Esta vez sí voy a ayunar. Oh, cuántas veces oro cuando estoy en enfermedad. Oh, cuántas veces oro cuando estoy corto de lucas. Oh, cuántas veces oro cuando en mi pega las cosas no salen como yo quiero. Oh, cuántas veces oro cuando estoy atravesando este problema. Sí, Señor, yo sé que tú tienes el poder. Soluciona esto, por favor, porque yo no puedo. Pero y después de que Dios nos responde la oración, nos olvidamos de Él. Y tenemos una vida transaccional con Dios. Transacción no es lo mismo que una vida de relación con Dios. Finalmente, proclamación no es lo mismo que relación. Y aquí Jesús le decía al leproso, lo amonestaba de manera severa: no le digas a nadie, anda donde el sacerdote y cumple con lo que dice la ley de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros andamos utilizando el nombre de Dios para todo? Y no es que sea necesariamente algo malo, no es que estemos utilizando el nombre de Dios en vano. En muchas ocasiones reconocemos a Dios como quien nos bendice, como quien nos favorece, como quien de verdad provee todo para nuestra vida. Pero creemos que porque el nombre de Dios está presente en nuestro vocabulario, entonces yo tengo una vida de relación con Dios, y eso también es errado. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le dio en la pega? Bien, gracias a Dios. ¿Se sanó? Sí, gracias a Dios. ¿Qué almorzó? Porotito, gracias a Dios. ¿Cómo le fue con la lluvia? Excelente, gracias a Dios. Y es bueno reconocer a Dios en todo. Es algo bueno porque efectivamente Él está en todo. Pero si nosotros creemos que solo porque le mencionamos y lo proclamamos a cada instante, nuestra vida está siendo gobernada por Él y nuestro corazón está entonces atento a su voluntad, entonces estamos cerrados también. Porque proclamación no es lo mismo que relación. Y nosotros efectivamente fuimos llamados a proclamar a nuestro Señor. Pero antes de eso, hay que buscar vivir en comunión con nuestro Señor. Porque si no nos vamos a quedar simplemente en andar sanando las multitudes en el nombre de Dios, pero no a ir a las sinagogas y a todos los pueblos para proclamar su evangelio. Iglesia, ¿cómo hacemos realidad el gobierno de Dios en nuestras vidas? Viviendo una vida de relación con Dios. ¿Y cómo podemos vivir esa vida de relación con Dios? ¿Cómo? Orando, efectivamente, con su palabra diario. Muy bien. ¿Cómo más podemos tener una vida de relación con Dios? Leyendo la Biblia. Excelente. Reconociéndolo. Reconociendo que cada día le fallamos. ¿Es verdad? Humillándonos cada día delante de nuestro Señor. Sí. Porque seamos sinceros. ¿Hay algún día en que no le fallemos? Ninguno. Ninguno. Pero cuán grande es la misericordia y la compasión de nuestro Señor, que nosotros debiésemos caer desplomados así por haberle faltado el respeto y por haber menospreciado su autoridad sobre toda la creación. Mas Él en su misericordia nos permite volver una y otra vez, doblar nuestras rodillas, pedirle perdón y volver a disfrutar de esa gracia y ese amor que como Padre perfecto tiene para con nosotros.
Agradeciéndole. Súper bien. Siendo agradecidos de nuestro Señor. También vivimos una vida de relación con Dios, reconociendo que todo lo bueno que nosotros tenemos y que todo lo bueno que sucede en nuestra vida no es por mérito nuestro, es solo porque la voluntad de Dios es favorable para con nosotros. Al igual que el leproso, ahora sí con el spoiler que me hizo el tuto en delantes. Jesús y el leproso, efectivamente, cambiaron de lugar. Cambiaron de lugar. Iglesia, para que nosotros fuéramos aceptados en el reino de Dios, Jesús tuvo que ser rechazado por Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Nuestra relación con Dios solo es posible porque Jesús voluntariamente renunció a la suya con el Padre. En la cruz, Jesús cambió con nosotros de lugar para que esa soledad que debimos haber experimentado en lo más profundo de nuestra existencia, nunca tengamos que experimentarla, porque Cristo la sufrió en la cruz. No solo el castigo físico en su cuerpo, no solo su sangre derramada, sino su propio corazón en ese momento sintiéndose en el lugar más aislado de la creación, lejos de esa relación que él eternamente había tenido con el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Por la compasión de nuestro Dios, nosotros nunca vamos a tener que decir esas palabras, porque hoy día Dios ya está en una relación de comunión con nosotros. Cuán grande es la misericordia de nuestro Señor. Hermanos, hermanas, si el Señor hoy día le ha amonestado, arrepiéntase, pero no por temor al castigo. Arrepiéntase como una muestra de gratitud al amor de Dios, que sabiendo que usted le iba a fallar vez tras vez, aún así entregó a su Hijo en una cruz para morir por usted. Y mientras seguimos en esta vida de arrepentimiento y fe, de saber que fallé, pero volver a creer, de saber que fallé, pero creer en que Dios me perdona, de saber que fallé, pero volver a gozar de esta alegría que de saber que soy hijo de Dios amado y que ya nada me puede arrebatar de su mano. Mientras seguimos viviendo en este arrepentimiento y fe, mantengamos nuestra esperanza viva. Cristo resucitó. Y así como resucitó, Él también va a volver. Y cuando Él vuelva, toda esta lucha que nosotros tenemos hoy día ya no va a existir más. Entonces sí vamos a poder vivir una vida de perfecta relación con Dios, en donde Él gobierne de manera perfecta en nuestro corazón. Por el momento, démosle gracias a Dios por su paciencia. Qué buen Padre tenemos. Y ante todas estas amenazas del mundo, que sale o no sale la bomba atómica, que sale o no sale la bomba nuclear, Dios está en control. Que se haga su voluntad. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y si no quiere, no importa. Esperanza real tenemos. Nuestro Señor venció sobre el pecado y sobre la muerte, y Él va a restaurar todo, todo, todo. Y nosotros somos parte de ese pueblo que va a estar junto a Dios por toda la eternidad. Toda la gloria sea para el Señor. Oremos. Señor y Dios, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón dolido, porque en verdad sabemos que hemos sido muy negligentes contigo, mi Dios. Que hemos desatendido nuestra relación contigo. Que te tenemos prácticamente como un comodín. Que nos acordamos de ti cuando la enfermedad nos golpea o cuando las cosas no salen bien. Pero no te valoramos por quien tú eres. Pero no te buscamos, Señor, en oración. Pero no queremos que gobiernes en nuestro corazón, Señor. Nos resistimos, Señor, a tu voluntad. Tenemos tiempo para todo lo demás, menos para buscarte. Tenemos tiempo para rendirnos, Señor, ante la televisión. Tenemos tiempo para rendirnos ante el computador, ante el celular, ante cualquier otra cosa. Pero qué negligentes somos en doblar nuestras rodillas delante tuyo y buscarte cada día, mi Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque queremos nosotros tener el control de nuestras vidas.
Perdónanos porque creemos que nosotros entendemos cuál es verdaderamente el propósito de cada cosa. Perdónanos porque de verdad creemos que podemos hacerlo mejor que tú. Señor Dios, perdónanos, Dios. Gracias, mi Señor, porque día tras día muestras tu misericordia para con nosotros, porque siendo nosotros hijos malagradecidos y desobedientes, tú todos los días, mi Señor, todos los días estás allí, renovando tu misericordia para con nosotros, llamándonos de nuevo y mostrándonos tu amor y tu compasión día tras día. Gracias, mi Señor, porque tú todos los días pones alimento en nuestra mesa. Gracias, mi Señor, porque cuando hace frío tú nos das abrigo. Gracias, mi Dios, porque cuando estamos enfermos tú eres quien obra sanidad en nuestros cuerpos. Gracias, mi Señor, porque cuando te necesitamos y no lo sabemos y no lo reconocemos, tú, mi Dios amado, nuevamente te revelas a nuestros corazones para traer consuelo, mi Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Eres un Padre perfecto y nosotros unos hijos mal agradecidos. Pero mi Dios Santo, te agradecemos porque reconocemos tu compasión en nuestra vida. Y hoy día a través de tu palabra también nos llamas una vez más a arrepentirnos de nuestro pecado, porque sabemos que tu amor está con nosotros. Dios Santo, gobierna tú, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, a cultivar esta vida de relación real contigo, en donde disfrutemos de ti, en donde no importa las circunstancias en las que estemos, nuestro corazón pueda estar en paz, en gozo. Nuestro corazón pueda encontrar tranquilidad en saber que te tenemos a ti. ¿Y qué más podríamos desear fuera de ti, mi Señor? Nada más. Gracias, mi Dios. Tú eres el mayor tesoro que podríamos tener. Y hoy día, mi Señor, tú habitas en nuestro corazón. Te agradecemos por eso, mi Dios. Avívanos, por favor. Haznos humildes, Señor, delante tuyo y obedientes a tu voluntad. Y mi Señor, ayúdanos, por favor, a dejar de estorbar en tu misión y aprender a vivir de una manera en la que de verdad te glorifiquemos, para que todos aquellos que están allá afuera puedan también conocerte, no solo a través de palabras, sino también a través de testimonios vivientes que sean nuestras vidas para la gloria tuya. Ten misericordia, mi Señor. Reaviva nuestros corazones. Y gracias, Padre Celestial. Si no fuera por ti, nuestra relación se habría roto hace mucho tiempo. Mas eres tú quien nos toma de la mano y no nos suelta. Y que ha prometido, Señor, acompañarnos hasta que nuestro Rey vuelva. Padre Celestial, que toda honra y gloria sea para ti y solo para ti. Gracias por todo te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén.